Continuamos con los fenómenos relacionados con la temperatura y el calor. En videos anteriores hemos visto cómo el calor y la temperatura se relacionan con el equilibrio térmico de los cuerpos, también con la cantidad de calor que adquiere un cuerpo. Y en este caso de hoy vamos a ver el fenómeno que se llama dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Es el proceso por el cual los cuerpos aumentan sus dimensiones debido a su temperatura. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo en una dimensión, por ejemplo, una varilla de hierro, entonces, y esta varilla de hierro se encuentra a una temperatura inicial, por lo tanto va a tener una longitud inicial, que es la longitud normal con la que nosotros estamos observando la varilla en nuestro medio ambiente. Pero si nosotros sometemos esta varilla a un proceso de aumento de calor, entonces si aumentamos la temperatura de esa varilla, entonces vemos de que esa varilla poco a poco va a ir experimentando un aumento de longitud. Ese aumento de longitud debido al incremento de temperatura se llama delta de longitud. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el delta de longitud? O sea, el aumento de longitud en una varilla sometida a calor o a un cambio de temperatura. Lo vamos a encontrar debido con la siguiente fórmula. El delta de longitud va a ser igual a la longitud inicial de la varilla por el coeficiente de dilatación, que va a depender de qué material está hecho o elaborado la varilla, multiplicado por el delta de temperatura. ¿Qué es el delta de temperatura? Pues ya nosotros hemos visto en videos anteriores que el delta de temperatura se obtiene restando la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea que este delta de temperatura es lo mismo que tengamos temperatura final menos temperatura inicial acá. Por lo tanto, la longitud final debido al incremento de la temperatura será. ¿Cómo va a ser entonces al final? ¿Cómo podemos encontrar esta longitud final? Pues lógicamente vamos a sumar la longitud inicial que tenía la varilla más el delta de longitud, o sea, más el incremento de longitud que tuvo debido al aumento de calor al que fue sometido ese cuerpo. Entonces, si nosotros vemos la longitud final, entonces es igual a la longitud inicial más el aumento de longitud o el delta de longitud. La longitud final entonces va a ser igual a la longitud inicial más, entonces sustituimos el delta de longitud, sabemos que es la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura. Entonces en vez de delta de longitud colocamos su equivalente, que es estos términos, y luego aplicamos aquí. Podemos ver de que podemos encontrar factor común, que está longitud inicial en ambos términos. Por lo tanto, la longitud inicial se puede también expresar como la longitud final, se puede expresar como la longitud inicial multiplicada por 1 más el ángulo o el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. Observen que esto que está acá es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros vemos longitud inicial, lo multiplicamos por 1, obtenemos longitud inicial. Y luego, más longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura, entonces obtenemos estos tres términos. Entonces solo hemos simplificado la ecuación aquí. Es necesario que manejemos esta ecuación para poder resolver los problemas que vamos a ver a continuación con la dilatación lineal. Recuerden que la dilatación lineal la llamamos así porque se está dando solamente en una dimensión. Estamos hablando de longitudes. Existe una tabla de coeficiente de dilatación lineal para los cuerpos. Por ejemplo, el acero tiene un coeficiente de dilatación lineal de 1.1 por 10 a la menos 5. El aluminio 2.4 por 10 a la menos 5. El latón 1.8 por 10 a la menos 5 y así sucesivamente. Que el coeficiente de dilatación lineal tiene unidades de 1 sobre grados centígrados o grados centígrados a la menos 1. Esa es la unidad que vamos a utilizar para el coeficiente de dilatación lineal. Les repito, las unidades del coeficiente de dilatación lineal es 1 sobre grados centígrados o, que es lo mismo que digamos grados centígrados elevado a la menos 1. Hagamos un ejercicio de dilatación térmica para que podamos ir comprendiendo este tema. Problema número 1. Si la vía de acero de un ferrocarril tiene una longitud de 200 metros en época de invierno con una temperatura de 12 grados centígrados, ¿cuál será la longitud en un día caluroso
cuando la temperatura llegue a 45 grados. Ven, entonces vemos, tenemos una vía de acero, colocamos los datos del problema. La longitud de la vía de acero de un ferrocarril dice que es de 200 metros. Vamos a analizar ese tramo de longitud de 200 metros. Está una temperatura inicial de 12 grados centígrados y nos preguntan cuál será la longitud final cuando en un día caluroso la temperatura final alcance los 45 grados centígrados. Vamos a ver que va a haber un aumento de temperatura. Al haber un aumento de temperatura, entonces va a haber un pequeño aumento en la longitud de la vía de acero del ferrocarril. Entonces empezamos a aplicar nuestra fórmula para encontrar ese aumento de longitud. Ya sabemos que el delta de longitud se calcula multiplicando la longitud inicial por el coeficiente de dilatación del cuerpo, en este caso es el acero, y multiplicado por el delta de temperatura. Entonces empezamos a sustituir datos. El delta de longitud es igual. ¿Cuál es la longitud inicial de la vía de acero? Son 200 metros. Colocamos los 200 metros. Multiplicamos por el coeficiente de dilatación del acero. Si ustedes ven la tabla de coeficientes de dilatación, vemos que el coeficiente de dilatación del acero es de 1.1 por 10 a la menos 5. Tiene que ir aquí. 1 sobre grados centígrados. Ok, luego, y el delta de temperatura es la temperatura final, que es 45 grados, menos la temperatura inicial, que son 12 grados centígrados. Bien, continuamos. Luego tenemos 200 metros, los bajamos. Encontramos primero la diferencia de temperatura. 45 menos 12 es 33 grados centígrados. Y bajamos estos dos términos. Luego el delta de longitud va a ser el producto de todo esto. Recuerden que este es 1.1 por 10 a la menos 5. Entonces, si nosotros hacemos esa operación en nuestra calculadora, vamos a obtener que el delta de longitud es de 0.726 metros. Vamos a desarrollar con la calculadora para que ustedes puedan comprender cómo se utiliza esta expresión y no vayan a tener algún problema ahí al momento de resolver. Vamos a ver, tenemos los 200 metros. Me interesa que ustedes puedan entender este procedimiento multiplicado, porque hay algunos alumnos que todavía les falta algún grado de práctica en esto, vamos a ver, el coeficiente de dilatación del acero dice que es 1.1 exponente, que aquí lo tenemos en mi calculadora aquí virtual, aparece acá, por 10, miren ustedes aquí en la calculadora de ustedes, lo más seguro aquí aparezca la tecla X, que significa de exponente. Por 10 como es menos 5 el coeficiente de dilatación, aunque ahí no aparece el signo negativo, yo lo estoy colocando, por 10 a la menos 5, y esto a su vez multiplicado por, abro paréntesis, por 33, que es el resultado de la diferencia de temperatura. Si yo le doy igual a esto, entonces obtengo que el delta de longitud es de 0.726. Bien, ya se los he demostrado en la calculadora para que ustedes vean el video y lo puedan desarrollar también en sus calculadoras para los que tienen algún tipo de duda. Bien, una vez que hemos encontrado el aumento de longitud, o sea, esta vía de acero de ferrocarril que tenía 200 metros, ahora tiene un incremento de longitud de 7.26 centímetros. Pero nosotros sabemos que 7.26 centímetros tenemos que convertirlos a metros. Si los convertimos a metros, los 7.26 centímetros va a ser igual a 0.0726. Hagamos nuevamente este procedimiento para que no quede duda. 7.26 centímetros lo vamos a dividir entre, un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto lo vamos a dividir entre 100. Y eso nos da 0.0726. Muy bien, 0.0726. Por lo tanto, la longitud final, ¿cuál va a ser? La longitud final de la vía de acero va a ser la longitud inicial, que son los 200 metros, más el incremento de longitud que hubo, que es de 0.0726. Aquí lo tenemos. Longitud final igual a longitud inicial más el delta de longitud. Longitud final es igual a 200 metros más 0.0726 metros. Y esto al final nos da una longitud final de 200.0726 metros. Vemos que el incremento de longitud es mínimo. En realidad, estos fenómenos se dan en pequeñas dimensiones.
debido a que si no, entonces se deformaran los cuerpos con los que nosotros podemos observar, como las líneas férreas, los puentes, etcétera, ¿verdad? Pero sí se tiene que tener mucho cuidado porque se debe de conocer el metal para construir un determinado cuerpo y también conocer su coeficiente de dilatación lineal, porque sí existen aumentos de la longitud o de sus dimensiones cuando se analice un cuerpo. Por ejemplo, ustedes van a ver que algunos pisos de las casas se rajan, y que se rajan porque no les dejan ahí una división o un corte para tomar en cuenta la expansión térmica. Entonces deben de tener ustedes mucho cuidado. Los ingenieros utilizan esto más que todo para sus construcciones. Bien, en el próximo video continuaremos desarrollando otro problema del coeficiente de dilatación lineal.